En este video trabajaremos con este archivo, el cual utilizaremos para llenar este conjunto de preguntas. Puede ser un cuestionario, un test. Luego crearemos un botón y utilizando una macros vamos a hacer de que estos datos vayan a esta otra tabla. Bien, voy a empezar seleccionando esto con control para realizar algunos ajustes y ganar algo de espacio en la parte inferior. La forma que tiene este cuestionario está muy bonito, en realidad es de un promedio de 80 preguntas. Aquí es donde van las preguntas, pero las he dejado en blanco. Ustedes pueden armar el cuestionario de la cantidad de preguntas que deseen. Tenemos que llenar los datos y luego colocar las respuestas a las preguntas. Pero el detalle es que esta forma quizás no sea tan adecuada para mi base de datos. Es más, puedo visualizar que empezamos con nombres, apellidos, luego solicité el DNI, edad, fecha y luego las preguntas. Pero en mi base yo lo he organizado teniendo como primer campo lo que sería DNI. Luego apellidos. Es más práctico ordenar por apellidos que por nombres. Luego nombres, edad y fecha. Para esto yo ya organicé justamente en mi tabla con esta estructura. En este caso voy a copiar esto. Presionando Control Shift, flechita hacia la derecha, selecciono todo. Control C. Aquí puedo visualizar que son 8 preguntas. Voy a ir al cuestionario. Y en la parte de abajo, por aquí o por aquí, voy a pegar, pero utilizaré un pegado especial. Puedo pegarlo con Control V sin ningún problema, pero luego en la etiqueta inteligente le digo a la opción transponer. Ahí. Que en este caso los datos los pueda visualizar así. Ahora voy a traer los datos que requiero. Por ejemplo, DNI, coloco el signo igual. Busco el campo donde se va a rellenar DNI y le hago clic. Y Enter. Ahora en apellidos hago lo mismo. Signo igual. Voy a apellidos y le hago clic. Enter. Lo mismo hago con los nombres. Igual. Busco nombres. Enter. Edad. Igual. Listo. Fecha también igual. Y Enter. En las preguntas va a ser un poco más sencillo, ya que coloco igual la primera pregunta. Y luego tendría que arrastrar hasta el 40. Hasta ahí. Puedo verificar colocando algo aquí, quizás un número. 14. Y si verifico, muy bien. Como está en otra columna, tengo que iniciar desde aquí. Para la siguiente. Sería justo esta celda. Doy Enter. Y de igual manera arrastro. Aunque con un doble clic me bastaría. De que hasta ahí terminaría. Puedo eliminar este dato que lo coloqué para probar. Y listo. Y ahora en la parte de abajo, en la parte inferior, ya tendría los datos tal cual deseo llevármelos a mi base. Para realizar alguna prueba voy a colocar algunos datos. Listo, ya coloqué los datos. Ahora, en la parte de abajo puedo visualizarlos. Aquí fecha, me sale un número porque no está con el formato adecuado. Ahora sí. Puedo visualizar todas las respuestas. Algo recomendable sería quizás aplicar una fórmula para evitar ciertos caracteres especiales, dobles espacio o inclusive las tildes, si es que lo creemos conveniente. Como ustedes vimos las funciones de limpiar el texto, ¿no? Donde usando la función de sustituir para quitar las tildes y la función de espacio para quitar los espacios en blanco de más. Bien, teniéndolo así, voy a proceder ahora a grabar mi macros. Vamos a la pestaña de vista. Aquí tengo el botón de macros. Si lo despliego tengo la opción de grabar macros.
hay que ser conscientes de que todos los movimientos que hacemos van a ser grabados. O sea, si yo selecciono una celda, ese movimiento se grabará en la macro. Si cambio de hoja, también ese movimiento se grabará en la macros. Así que cuando empezamos la grabación hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Voy a darle al botón grabar macros. Aquí le puedo colocar un nombre. Yo le voy a poner registro para poderlo reconocer. Aquí puedo colocar una combinación de teclas. Voy a presionar la tecla Shift más K y automáticamente me coge la combinación Control Shift K. Aquí puedo definir dónde deseo guardar la macros. Lo voy a dejar tal cual está en este libro. Acepto y ya inicié el proceso de grabación. Lo que voy a hacer es realizar la selección, Control Shift, flechita hacia abajo, y selecciono todos estos elementos. Lo siguiente será copiarlos, Control C, copio, voy a datos, selecciono la celda, esta justo la que está debajo de mi tabla, voy a ir a inicio para realizar un pegado especial. En el pegado especial yo voy a pegar lo que son valores, ya que si no lo hago así y pego directamente estaría pegando solo las referencias de las celdas. También debo activar la opción transponer para que cambie su alineación de los datos. Acepto y listo. Ya puedo detener mi macros. Ahora, si es que lo deseo, puedo volver a la hoja cuestionario y ahora sí detener mi macros. Listo. Para visualizar la macros que acabo de generar, puedo venir acá, macros, ver macros y ahí está. Si le doy al botón modificar, me abrirá directamente la pantalla de Visual Basic, donde puedo visualizar justamente el código que se generó a partir de la grabación que realicé. Aquí puedo ver que dice Active Windows, Small Scroll y el movimiento del scroll que realicé, ¿no? Cuando me desplacé con el mouse. Aquí luego que seleccioné la celda D57 y luego que hice una selección utilizando justamente esta función M, down hacia abajo y hasta donde realicé la selección. Y luego otra vez el scroll, ¿no? Luego copié lo seleccionado. Luego aquí cambié de hoja, cambié la hoja llamada de datos. Me ubiqué en la celda A2 y realicé el pegado. Y una vez más volví a la hoja cuestionario. Como pueden ver, todo esto es lo que se ejecuta. Todo esto es el código que se generó cuando realicé la grabación de la macros. En realidad es bastante amplio, tiene muchas cosas de más que yo puedo editar, quitar. Pero yo preferiría realizar un código un poquito más limpio. Y justamente se los voy a pasar. Así que lo que voy a proceder es a eliminar esto y a generar un código un poco más limpio. Y les voy a indicar cómo funciona. Lo primero que haré será seleccionar hoja 1 y aquí en la parte inferior voy a cambiarle el nombre. Le voy a colocar cuestionario. Enter y cambia el nombre. Ahora hoja 2. Hago lo mismo y también le voy a colocar B datos. Con Enter acepto los nombres. Lo hago así para que sea más fácil identificarlos en código, ¿no? Entonces, ahora voy a colocar el primer código que me va a permitir seleccionar la hoja en la cual voy a empezar a trabajar. Que en este caso es la hoja cuestionario. Y lo hago así. Coloco el nombre de la hoja, cuestionario, punto, me aparece la ayuda y selecciono la primera opción que es activate, ¿no? Voy a activar la hoja cuestionario, me voy a posicionar en ella. Luego lo que haré será
copiar justamente los datos que deseo utilizar. Para hacerlo de manera más práctica, voy a ir a Excel, otra vez, y voy a colocarle, ya aprovechando que esto está seleccionado, voy a colocarle un nombre de rango. Con un nombre de rango se me hará más práctico llamarlo justamente desde la programación. Vamos, perdón, a fórmulas, vamos a administrador de nombres y voy a crear un nuevo rango y le voy a llamar copiar. ¿Correcto? Copiar, así la primera con mayúscula, acepto y listo. Y ahora ya puedo llamarlo desde aquí, desde mi programación. Para llamarlo utilizo justamente el comando range, así, punto, abro paréntesis y entre comillas coloco el nombre, que en este caso es copiar, cierro comillas y le coloco el parámetro copy. Ahí está. Si quiero probar esto, lo puedo ir haciendo desde ya. Voy a llevar esta ventanita, la voy a hacer un poco más pequeñita. Me voy a ubicar en otra hoja. También vamos a ubicarla así. Listo. Y ahora puedo probar presionando la tecla F8. Me ubico aquí desde la parte superior y presionando la tecla F8 empieza a ejecutar el código. Otra vez. Si ahora presiono F8 me va a llevar a la hoja cuestionario. Lo hizo. Y si ahora presiono F8 me va a copiar el rango que acabo de crear. Bien, entonces con la tecla F8 puedo ir probando paso a paso mi código. Vamos a continuar. Lo podemos hacer desde aquí, no necesito mucho espacio en realidad. Ahora, después de que copié, tengo que ir a la hoja de base de datos. Y en este caso sería de igual manera, el nombre de la hoja primero, b datos, punto, actívate. Y ahora voy a proceder con el pegado. Pero para el pegado necesito realizar algunas tareas adicionales. En la macros anterior que yo realicé, seleccioné esta celda. Y la desventaja que tendría es que cada vez de que aplique la macro, siempre va a seleccionar esta celda y siempre va a copiar todo el contenido en esa celda nada más. O sea que constantemente el contenido se me estaría cambiando, no se estaría guardando uno debajo de otro, no, sino estaría cambiándose el mismo contenido en la misma celda. Para lograr que la celda se desplace, al final voy a utilizar algunas funciones. Por ejemplo, primero que todo voy a seleccionar esta celda. Para eso utilizo el comando range. Y selecciono la celda que en este caso es A2, ¿no? Y eso lo coloco entre comillas. Entre comillas coloco la celda A2. Punto. Voy a utilizar el comando en, que lo que me va a permitir es localizar o ubicar la selección según las opciones que yo seleccioné aquí. Puedo, por ejemplo, ubicar el final, ¿no?, de los datos a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Bueno, la de abajo no se ve, pero es justamente XL down. Y con este parámetro lo que estoy haciendo es ubicando el cursor justo al final, ¿no? Si acá tuviera un dato más, lo voy a colocar manualmente. Voy a colocar otro número en ahí, por decir. Listo. Aquí tuve un pequeño error, el espacio. Y voy a colocarle punto selección, que me seleccione esa celda. Si yo ahora me ubico aquí, voy a arrastrar esto
ahí, para poderlo ejecutar. Y ejecuto este comando con F8, me llevaría a la celda final. Voy a colocar uno más para que se note el cambio. Listo. Me ubico, no sé, por cualquier lugar, digamos aquí. Y lo vuelvo a ejecutar con F8. Como pueden ver, me lleva a la celda final. ¿Por qué? Porque se ubica primero en A2 y luego se desplaza hasta el final, ¿no? Porque yo lo he dicho hacia abajo. Y me selecciona esa celda. Pero yo no deseo la última, yo deseo la que sigue. Y para eso voy a eliminar esto. Voy a ayudarme también del comando offset. Bueno, puedo colocar punto para que me aparezca la ayuda. Offset, ahí está. Y voy a decirle cómo deseo desplazarme. Entre paréntesis voy a colocar que deseo desplazarme una fila y 0 columnas. Y listo. Y si ahora coloco punto select y pruebo una vez más, llevo esto ahí y presiono F8. Y ahora sí, se ubica donde yo deseo, ¿no? Control Z, voy a colocar un número más para probar. Ya está. Y si ahora vuelvo a ejecutarlo, llevo la flechita ahí y F8, se ubica en la posición que yo deseo. Bien, y con esto ya estoy justo en la posición que yo deseo. Pero no deseo seleccionar, sino deseo pegar. Pase especial, un pegado especial. Espacio. Colocamos pase. 2 puntos, igual. Y vamos a seleccionar la opción de pegar valores. Aquí está, valores, values. Y voy a colocar la opción de transponer. Aquí en ayuda me la da, que es transpose. Entonces lo copio así. Transpose. También 2 puntos, igual. Y le coloco verdadero, ¿no? En este caso es true. Bien, con esto ya estaría listo. Puedo ubicar esto y ejecutar. Tengo un error. Ah, me faltó separar esto con un punto y coma. Con una coma, perdón. Aquí. Y ahora sí. Ahí estaba mi error. Ya puedo ubicar esto y ejecutar. Como les dije, el código se los voy a pasar para que se les haga más fácil estos códigos. Y si presiono F8, tengo un error más. Bueno, todo está bien. Quizás sí. Perdí lo que era el copiado. Puedo copiar con control C, que es una tarea que la hace el código. Tengo que regresar ya que solamente voy a ejecutar esta línea. Y con F8 hago clic aquí y F8. Y ahora sí lo ejecuto. Una vez más, a ver. F8. Y de forma correcta lo ejecuta justo después del final de los datos que ya tengo insertados. F8. F8. Y funciona correctamente. Por último, tendría que volver a la hoja de cuestionario, así que para hacerlo me basta con copiar esto y pegarlo justo después de la ejecución del pegado. Y listo. Si ahora pruebo mi código por completo, es más, puedo estar aquí, me ubico desde ahí y empiezo a ejecutarlo. F8, F8, estoy en la hoja del cuestionario. F8, automáticamente copio. F8, voy a la hoja de base de datos, F8, pega, ¿no? De forma especial, F8 y regreso a la hoja de cuestionario. Por último, creo que sería recomendable limpiar, ¿no?, las respuestas dadas
Y para hacerlo, creo que también sería recomendable utilizar un rango. Entonces selecciono esto y presionando control, con mucho cuidado selecciono las celdas que contienen las respuestas, presionando control, que contengan las respuestas insertadas y que deseo limpiar, ¿no? Me desplacé demasiado, con bastante cuidado, presionando control, hago la selección. Entonces aquí puedo verificar que ya todo está correctamente seleccionado. Ahora voy al administrador de nombres y creo un nuevo rango. En este caso le voy a poner de rango limpiar. Acepto. Listo. Ya puedo ir a mi macros. Esto lo cierro. Y en mi macros voy a colocar de igual manera el rango. Entre paréntesis y entre comillas voy a colocar el nombre, que en este caso es limpiar. Punto. Y para limpiar es un clear content de contenido. Y listo. Y ya puedo ejecutar mi macros completa. Voy a eliminar todos estos datos, control menos, y voy a comprobar si funciona de forma completa. Para hacerlo, puedo presionar la combinación Control Shift K. Tuve un error. Vamos a ver qué está pasando. Es porque estoy ahí. Ahora sí. Control Shift K. Y listo. Y se agregó el nuevo formulario y los demás datos. Puedo colocar al menos un nombre. Luis. DNI. Y si ya tengo los demás datos llenos, supongamos Control Shift K. Y automáticamente lo agrega. Bueno, le coloco 0 a los demás datos que no tenía agregados. Para terminar voy a aplicar esta macros a un botón, el cual puedo crear con las formas que me brinda justamente Excel. Aquí tengo formas, un rectángulo, bordes redondeados, algo así. Le doy esta forma y le voy a colocar el nombre registrar, ¿no? Un poquito grande. Y en el centro. Y listo. Para que funcione como botón, lo que tengo que hacer es dar botón derecho y buscar la opción asignar macro. Aquí está mi macro de registro. Acepto y listo. Para que sea un poquito más práctico el llenado de mi formulario, puedo, por ejemplo, ubicarme justo en este punto. Aquí, justo por debajo de apellidos y nombres. Voy a ir a vista, inmovilizar y le voy a dar a la opción inmovilizar paneles. Esto me va a permitir a mí que cuando, por ejemplo, llene los datos, por decir, y cuando siga desplazándome, como pueden ver, esto siempre va a estar visible, lo demás se va a ir moviendo para tener la opción de llenar los demás datos, ¿no? Vamos una vez más arriba y continuamos llenando los demás datos. Y una vez que ya están, ya podemos darle al botón registrar, el cual ya es funcional. Hago clic y automáticamente me aparece el nuevo dato, con todos sus datos llenados. Sería recomendable aplicarle algo más a la macros, ya que cuando se inicia una macros, esta consume memoria porque te da una vista previa de lo que hace. Sería recomendable aplicarle esta otra función adicional, que es
Puedo presionar control barra para que me dé la ayuda y poder escribir de forma correcta. Por ejemplo, ahí estaba cometiendo un error, era application con doble P, tal cual se ve ahí. Presiono tab, punto, y es screen update igual a falso. Con esto evito de que mi equipo se recargue la memoria al momento de ejecutar la macros, ya que ya no me da una vista previa de los pasos que realiza, sino solo los ejecuta. Puedo comprobar esto, guardo, sí, y si ahora ejecuto, como podemos ver se está guardando. Voy a ejecutar 2 veces más, 1, 2, 3 inclusive, y voy a poder visualizar esos nuevos datos insertados. Voy a poner un nombre, solamente el nombre, enter, y ahora registro y listo, y ahí se registró. Para terminar, debo guardar este archivo, guardar como en mi equipo, por decir, y debo cambiarle el formato a libro de Excel habilitado para macros. Le doy guardar y listo.